Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Canela Deportes? Qué gusto saludarles un día más en Copados. Se acerca la recta final del Mundial de Clubes y también de la Copa Oro y lo vamos a platicar aquí en Copados como siempre, junto a Bruno Bain, Guille González, el buen Bam Bam Zamorano. Vamos a arrancar platicando de la semifinal que ya está lista en el Mundial de Clubes. Bam Bam, ¿cómo viste al Flu y al Chelsea que están en la siguiente ronda? ¿Cómo te va, Robert? Un abrazo para Bruno, para Guille. Bueno, yo creo que nadie se imaginaba que el Flu pudiera estar a estas alturas en semifinal, ¿no? Creo que eh, es mérito de un entrenador con un corazón ganador y sobre todo con un equipo que poco a poco se fue encontrando con un fútbol muy competitivo. Y bueno, dentro de los equipos que supuestamente podían estar en semifinales no estaba el Flu. Pero ahí está su historia, ahí está la forma que encaró este Mundial de Clubes y me parece que gran parte de culpa también es la regularidad que ha tenido este Flu a lo largo de todo este campeonato. Me parece que el técnico ha sabido rescatar a cada uno de sus jugadores para afrontar este tipo de partidos y poder llevarlo a lo más alto, ¿no? Creo que no era fácil pensar que el Flu pudiera estar en estas instancias, pero ya lo habíamos dicho, creo que aquí en Canela también lo comentamos, que los equipos brasileños son muy competitivos, son equipos que realmente cuesta muchísimo ganarles y me parece que ya dio un paso fundamental en esta historia que está sembrando en este mundial y me parece justo el hecho de que también pueda jugar esta semifinal de este Mundial de Clubes. Mucho mérito, sí, para el Flu. Y aprovecho para preguntarte, Guille, desde España, ¿cómo has visto el nivel de los clubes, digo, de todo el continente americano, pero sobre todo de Brasil? Porque creo que Palmeiras no estuvo lejos tampoco de llegar a las semifinales. Sí, yo creo que ha sido, bueno, primero un saludo para todos, para Iván, para Bruno, para ti también, Rob. Yo creo que ha sido muy buen nivel y yo, aparte, pues yo creo que lo hemos estado hablando en las retransmisiones, para los europeos ha sido también como una nueva sorpresa. Yo creo que Fluminense, sobre todo, ha sido el ejemplo de todo, ¿no? Porque siempre se hablaba de que los equipos americanos al otro lado del charco eran como mucho más pasionales. Siempre se tiraba por eso, ¿no? Por la pasión, por las ganas. Y yo creo que han demostrado mucho más que eso, evidentemente, que le pueden competir a equipos europeos. Estoy muy de acuerdo con esas palabras de McAllister, ¿no? Que decía que en una liga de 30, pues al fin y al cabo, pues te puedes topar con, de 30 partidos, te puedes topar con que los europeos son mejores que tú, pero en un torneo tan corto, pues también tienes que mostrar mimbres. Y creo que Fluminense es el mejor ejemplo de todo esto, porque con un bloque bajo, con un sistema muy definido, con todas las piezas muy bien medidas y sabiendo el fútbol que tienes que jugar, vale que es cierto que te enfrentabas al Al-Hilal, por ejemplo, pero te has enfrentado de una manera en la que has sido muy, muy profesional. Y muy, más que profesional, muy táctico, muy preciso. O sea, esa defensa de tres muy bien marcada, ese bloque bajo, las líneas muy juntitas. Esto te lo encuentras bastante en Europa, ¿eh? O sea, es decir, no es un tema de que Mm. los americanos son pura pasión, los americanos solamente te van a dar un poquito más de espectáculo, más de emoción, que el partido sea más aguerrido, ni mucho menos. Y yo creo que esa es la gran cuando me has preguntado por eso, yo creo que es la gran virtud, o más que virtud, la gran sorpresa que nos hemos topado con respecto a los equipos europeos, ¿no? Que para ciertos partidos el nivel tampoco ha sido tan grande. Sí, acá también se juega. Bruno, aprovecho para saludarte y te tiro la pregunta, ¿merecía más Palmeiras en los cuartos de final contra el Chelsea? Lo primero, me siento mal por Guille, Rob, porque si después del programa tiene mucho estrés, muchas reuniones, me preocupa. No sé Se si ve merecía estresado, sí. más. Sí, me parece que terminó pasando el mejor de los dos. Es cierto que Palmeiras siempre con Abel Ferreira uno imagina que puede pelar algo de su inagotable libro, porque oficio no le falta. En realidad ninguno de los dos técnicos brasileños que tuvieron en cuartos, a Renato Gaúcho tampoco, y de hecho creo que hay mucho mérito de él de Mm. ganarlo desde el banco frente al Al Hilal. Pero Chelsea tuvo más, tiene más en el plantel y lo demostró, me parece, en la cancha. Si bien, como dijiste hace un rato, no estuvo tan lejos el Palmeiras, Joao Pedro va a ser una incorporación genial. Cada vez está mejor Liandela, pobre Nicolas Jackson. Bueno, estaba en el programa y yo estoy hablando de número 9, pero creo que Jackson quedó como el tercer 9 del equipo, siendo un buen 9. Y me estoy olvidando de muchas otras partes del Chelsea, porque no estuvo Caicedo, no estuvo Romeo Lavia. Me parece que el Chelsea para esta campaña y ya pensando en Premier League tiene un muy lindo equipito que Maresca debe terminar de pulir, pero que tiene posibilidades de pelear arriba. Sí, un Chelsea que termina clasificando por ranking y bueno, llega hasta las semifinales.
en una llave también Bam Bam que le está favoreciendo y mucho por cómo se ajustó todo, ¿no? Bueno, sí, favoreciendo, entre comillas, ¿no? Porque sabemos lo que significa jugar estos partidos en este Mundial de Clubes. Ningún partido es fácil, ningún partido hay que ganarlo antes de jugarlo. Si no, pregúntenle a Manchester City frente al Al Hilal. Es indudable que son partidos difíciles, pero sí, el Chelsea yo creo que, y ya lo comentaba Bruno, me parece que la fortaleza de Chelsea es que tiene muchísimo donde optar Maresca, ¿no? Tiene algo que de alguna manera no lo tienen los otros clubes. Cuando hay dificultades, aparecen gente del banco que te puede solucionar el problema. Eso lo tiene Chelsea. Y creo que Maresca, desde ese punto de vista, ha sabido administrar también los esfuerzos que han tenido que hacer sus jugadores para poder llegar a semifinales, ¿no? Pero sí, creo que lo que ha hecho es absolutamente meritorio. Si bien es cierto, a lo mejor los equipos que ha enfrentado, sí, no han sido de jerarquía mundial, pero sí, el Palmeiras le compitió, y creo que ha sabido rentalizar todo lo que de alguna manera se ha visto de este Chelsea con una regularidad en su juego bastante buena, de uno de los equipos europeos que a lo mejor que ha mostrado mayor regularidad en el juego, y eso lo hace llegar a semifinales y absolutamente meritorio. De acuerdo. También el tema de Estevao, ¿no? De este chico que ya llega al Chelsea, le hace gol. Esto, Bruno, no es como tal una ley del ex, pero ¿cómo le llamamos a ese gol que le haces al equipo al que ya vas a llegar apenas? Era un partido muy especial para él, Robbie. Se inventó un gol de la nada con un ángulo prácticamente imposible. Mostró cositas. También se ve a la legua cómo le falta desde lo físico, ¿no? Creo que lo va a sufrir en el arranque en Europa. Cuando iba encima alguna marca, parecía que fuera el padre llevando al hijo a pasear y en algún momento me parece que eso lo va a terminar pagando en la medida en que no logre un desarrollo físico muy rápido. Pero sí, era un partido muy diferente a otros para Estevao, que de todas formas gritó el gol como si no fuera a jugar en el Chelsea y me parece bárbaro. Hoy es jugador del Palmeiras, o por lo menos ayer lo era. No sé con esto de las legalidades cómo es exactamente. Y está bien que lo grite con sus compañeros y con los que viene jugando desde hace tiempo para el Palmeiras. Era una oportunidad fantástica de seguir pasando, de sumar millones de dólares, de eliminar a un europeo y no se les dio. Sí, también veíamos la escena buenísima de Palmer diciéndole algo en inglés que no entendía nada, Estevao. Pero, Guille, les voy preguntando a todos, ¿hay esperanzas para el Flu de estar en la gran final del Mundial de Clubes? Bueno, yo sí que le veo esperanzas. Lo que sí que es cierto que antes quería matizar una cosa con respecto al Chelsea. No sé si lo sabéis, hace unas horas pues ha sido sancionado por parte de la UEFA. Explico todo esto, el contexto y hacia dónde quiero ir. Ha sido sancionado por incumplir el fair play financiero y tiene una sanción bastante grave que es en torno a 60 millones de euros. Digo esto porque tú imagínate lo importante que puede ser para el Chelsea meterse en una final. Y estoy hablando del dinero que te puedes llevar para ganar, para meterte en una final e incluso ganarla, ¿no? Si te recibes una sanción de 60 millones, lo que te puede aliviar el conseguir una muy buena bolsa de dinero para intentar evitar ese problema económico que se le está viniendo al Chelsea, aunque tiene dinero de sobra, es decir, tiene Guille, 85. lo que menos le importa al Chelsea es pagar 60 millones de dólares. Ya, lo Le sé, sobra el lo sé. dinero. Lo que necesita el Chelsea es gloria. Lo que necesita el Chelsea es ganar, levantar copas. Eso es lo más importante. Después, si tiene que pagar 60, 70, 80 millones de dólares por una Lo multa, pagará. te lo digo que lo saca así del bolsillo y ¡pum! Lo paga sin problema. Lo sé. Pero bueno, que es una motivación más, ¿no? Incluso decir, Sí, oye, pues sí, mira, bueno, también sí. Bam Bam, ganar ¿tú un buen... cómo lo ves? Bueno, ¿cómo lo ven? Ahora para cerrar ese segmento. Sobre el Chelsea con Flu. Sí, sí hay chances para el Fluminense. No, No, el yo lo vi Flu. acá. Estoy en Charlotte para un partido de MLS que me lo ofreció Mira, acá ahí está. a Todd Welling, el dueño que dirigía, el dueño de los Dodgers. Los pago caminando, me dijo, no sé. Feliz. No, yo No creo que el Flu lo... le va a competir al Chelsea. Desde el punto de vista físico, vi muy bien al Flu, terminó muy bien. Yo creo que le va a Sí. competir. Yo veo de favorito al Chelsea, es indudable, porque tiene más plantilla, pero yo creo que el Flu le va a competir. Aparte, el Flu ya lo ha demostrado en los partidos que ha jugado con más gente siempre en los estadios, entonces Sí. va a tener el apoyo incondicional de los brasileños, así que ojo con el Flu.
Ahí está la oportunidad para el Flu. Vamos a seguir platicando del Mundial de Clubes, pero antes les recordamos que este domingo 6 de julio a las 8 p.m. hora del este, no se pierdan la final entre Cruz Azul y Mazatlán del International Football Cup by Denso, en vivo por el canal de Canela Deportes. Y eso no es todo. Si eres usuario de Club Canela, podrás ganar 200 puntos solo por ver el partido en vivo. Disponible solamente para usuarios en Estados Unidos. Regístrate y gana en Club Canela. Vamos a un breve corte y regresamos. Estamos de regreso en Copados para platicar del Mundial de Clubes. Ya se cierra la fase de cuartos de final, un torneo que está llegando a su fin y que ha dejado muy buenas sensaciones. Hoy dos partidos Bam Bam que podrían ser fácilmente finales adelantadas. Partidazos. Los dos partidazos. Uno, con dos equipos que para mí llegaron a este mundial de clubes, queriendo llegar a la final, como ese PSG y Bayern. Creo que eran 12, generalmente para todos, favoritos para llegar a una final. Tiene que pasar uno de los dos. Creo que a nivel me parece que de regularidad, son muy parecidos porque los dos han tenido también altibajos en el medio, pero sin lugar a duda como plantillas veo un partido muy parejo en donde creo que va a ser mínimo la diferencia en la cancha. Creo que el Bayern y el PSG también quieren seguir haciendo historia y me parece que a nivel de plantillas son dos plantillas muy similares. Los dos tienen en el banco recambio como para garantizar un éxito en este partido. Y después Real Madrid, Borussia Dortmund. Yo creo que a nivel de Europa se había transformado como en un clásico. No sé si se recuerdan, jugaron muy seguidos partidos en Champions. El Borussia Dortmund ganó el Real en otras oportunidades. Creo que se ha transformado en un partido muy interesante y creo que el Real, yo creo que ha ido de menos a más. Creo que ha encontrado una fórmula Xabi Alonso como para que haga jugar mejor al equipo. Me parece que hay una figura muy destacable como Gonzalo, que se encontró con este goleador inmerso en algo que nadie esperaba. 4 partidos, 3 goles, una asistencia. Sin lugar a duda, hoy día creo que nuevamente va a ser titular, pero sin lugar a duda yo creo que el Dortmund está dispuesto a todo. Sabemos lo que significa este equipo alemán, que cada vez que juega esta clase de partidos da el máximo. Así que dos partidazos con resultados, vamos a ver cómo va todo, pero sin lugar a dudas van a ser partidazos para mí los dos. Oye, Bam, rápidamente yo sí quería aprovechar la oportunidad de preguntarte cómo ves las condiciones justamente de Gonzalo, ¿no? Porque ha sido una de las revelaciones de este Mundial de Clubes, un delantero que Xabi Alonso ya conocía, que rompió récord de goles en el Castilla. ¿Le ves mimbres para ser parte del primer equipo? Sí, sí, absolutamente. De hecho, bueno, después de lo que ha hecho en este Mundial de Clubes, le han llegado ofertas de equipos importantes, ¿no? A nivel europeo. Y ya lo dijo su técnico, creo que Gonzalo puede ser muy útil en el Real Madrid. Yo lo dije acá, no sé si la semana pasada, dije que Gonzalo, no sé si va a jugar mucho, porque está Mbappé, porque está Vinicius, de hecho está Rodrigo todavía, pero sin lugar a duda puede ser muy útil. ¿Por qué? Porque es un jugador que tiene características que no las tienen los otros 3 delanteros o los otros 4 delanteros que tiene. Va muy bien de cabeza, lo que no hace Sí. Vinicius, Rodrigo o Mbappé, y ya lo demostró en el último partido con un golazo. Esas características que tiene él le pueden ayudar muchísimo a un esquema de Xabi Alonso en buscar generalmente algunos centros que él los puede capitalizar. Entonces, me parece que tiene unas condiciones, unas características muy especiales. Es un chico que maneja muy bien los dos pies. Es un chico que no le tiene miedo a la solidaridad. O sea, si tiene que correr 30, 40 metros a quitar una pelota hacia atrás, Mm. tampoco tiene miedo. Le cuesta un poquito a lo mejor manejar los temas de espalda al arco. A lo mejor le cuesta un poquito más, pero eso lo va a ir aprendiendo poquito a poco. Me parece que puede ser un jugador muy útil porque no hay otro jugador como él con las mismas características en el Real Madrid. De acuerdo, a veces el fútbol es sencillo, centro de Trent, remate de Gonzalo, ¿no? De cabeza. Guille, ¿cómo te imaginas que puede ser el partido ante el Dortmund? Bueno, pues yo creo que hay una ventaja que puede tener este Real Madrid, sino que Xabi Alonso, aparte de los partidos que ya hablaban Van de cantidad de veces que se le ha enfrentado Borussia Dortmund con el Real Madrid, sino Xabi Alonso conoce muy bien al Dortmund por su experiencia en la Bundesliga, por haberse enfrentado durante esta temporada a ellos, y se va a encontrar con un plantel pues prácticamente similar, la única diferencia es Job Bellingham, ¿no?
pero yo creo que va a ser un partido en el que va a ser muy dinámico. Yo creo que va a ser muy divertido, ¿no? Al igual que, por ejemplo, el PSG y Bayern, que también va a ser un partidazo. Creo que va a ser la lucha de ver quién domina más. Este yo creo que va a ser, nos va a dar un poquito la pinta de caótico, pero va a ser muy divertido. Eso yo creo que es lo que vamos a ver. La gran duda es saber si sale Gonzalo de la partida, yo creo que sí. Y sobre todo el Real Madrid muy concentrado a Guirassy, ¿no? Guirassy yo creo que es el delantero que ya ha demostrado durante toda esta temporada la cantidad de goles que ha marcado y la concentración por parte de la tripleta defensiva del Real Madrid a la hora de defender a esa dupla de Jamie Guirassy que tanta ventaja y tantos réditos le saca el Borussia Dortmund. Pero sobre todo lo que ve es un partido muy dinámico, con lo cual el espectador lo va a disfrutar. Intercambio de golpes. Ahora sí, Bruno, ¿tú cómo ves las series de cuartos de final? Bueno, es cierto que son las dos muy interesantes, pero creo que el PSG Bayern Múnich por la paridad a priori lo hace muy, pero muy atrapante y con los dos sabiendo manejar diferentes momentos, ¿no? Porque el Bayern Múnich, si bien se lo vio sólido, flaqueó por partes en el partido frente a Flamengo, incluso si querés frente a Boca, aún siendo muy superior. Hubo momentos del partido en donde tuvo que manejarlo y siempre termina saliendo adelante, con lo cual este PSG con movilidad que uno se le ocurre, va a dominar buenas partes del juego, ya están las formaciones, de hecho Dembélé va a ir al banco de suplentes, se juega Barcolá, está Musiala desde el arranque del Bayern Múnich, digámosle a la gente que hoy son un poquito más temprano los partidos, creo que se me hace un poquitito más atractivo ese, si bien el Real Madrid frente al Borussia Dortmund también es un gran partido, no hay que olvidarse, si bien el Madrid parte como favorito, que el Borussia Dortmund hasta no hace mucho iba muy mal en el campeonato, lo habían echado primero a Terzic, digo, después de haber llegado a aquella final de Champions. Llega Sí. Nuri Sahin, un ex Real Madrid, también lo vuelan rápido con el equipo en mitad de tabla y gana 7 de los últimos 8 en la Bundesliga para meterse en el final en Champions. Es decir, viene en ascenso el equipo con Niko Kovac como nuevo entrenador, pero escalar esta cuesta llamada Real Madrid no le va a ser nada fácil. Sí, bueno, es cierto, pero también creo, Bam Bam, que es un equipo que se expone mucho, ¿no? Lo vimos contra Rayados de Monterrey. El Dortmund, al tener tres centrales, uno de ellos es Bensebaini, que es un lateral, creo que deja muchos espacios. Es un equipo que juega sin complejos y defensivamente me parece que va a sufrir con el Madrid. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es eso, ¿no? Es eso, es un equipo alemán que generalmente está acostumbrado a atacar, ¿no? Y lo vemos en la Bundesliga, que generalmente deja muchísimos espacios. A veces sus partidos terminan siempre 3-2, cuatro a Mm. tres, 5-4. O sea, ataca mucho, pero también le atacan mucho. Entonces ahí, frente al Madrid, va a tener que tener muchísimo cuidado. Creo que el Borussia Dortmund, si bien es cierto, es un equipo que se ve a veces en dificultad defensiva, pero el Real también tiene que tener muchísima atención porque arriba, para mí, tiene hombres interesantísimos, ya lo han demostrado en este Mundial de Clubes, que pueden marcar diferencia, ¿no? Es uno de los equipos que ha generado muchas situaciones de gol, tiene un goleador nato que lleva el gol en la sangre como Erasi, que ha demostrado que para mí es uno de los grandes goleadores, y no solo grandes goleadores, sino que uno de los mejores jugadores que ha tenido este Mundial de Clubes. Así Sí. que para mí va a estar muy parejo, ¿no? Así que yo creo que vamos a ver un gran partido de fútbol. Sí, yo también coincido, Bam Bam. ¿Se atreven a tirar predicciones, Guille, Bruno, Bam Bam? Bayern O Múnich y Real Madrid pasan para anulamos mí. Mufa. Yo Bayern digo Múnich y Real PSG, Madrid. Sí. PSG Real Yo Madrid. digo PSG Real Madrid, yo digo también. Va a estar muy apretado. Yo también me voy con mi Madrid y con el Bayern Múnich. Pero antes de irnos a un corte, les recuerdo que este domingo 6 de julio a las 8 p.m. hora del este, no se pierdan la final entre Cruz Azul y Mazatlán del International Football Cup Baidenso, en vivo por el canal de Canela Deportes. Y eso no es todo. Si eres usuario de Club Canela, podrás ganar 200 puntos solo por ver el partido en vivo. Disponible solamente para usuarios en Estados Unidos. Así que regístrate y gana. Breve corte, ya volvemos. ¿Qué tal? Cerramos la edición de Copados del día de hoy platicando sobre la Copa Oro y es que ya tenemos final este 6 de julio en Houston, Estados Unidos contra México. Bam Bam, ¿quién tiene más presión en esta final? ¿México o Estados Unidos, que es local? Yo creo que los dos. Son 12 nuevos entrenadores con otra visión, con otra proyección, tanto Pochettino en Estados Unidos como el Vasco en México. Llegaron con un proyecto nuevo, idealizaron lo que puede pasar también
en el próximo Mundial de Fútbol, en donde van a ser los anfitriones. Entonces los dos tienen presión. Yo creo que el que pierda va a tener una gran presión extra, sobre todo en el año que queda para jugar el próximo Mundial de Fútbol, pero es indudable que los dos tuvieron las dificultades para llegar a la final. Creo que Estados Unidos sufrió muchísimo contra Guatemala, sobre todo los últimos instantes del partido, y México sufrió con los últimos instantes frente a Honduras. Creo que entonces son dos equipos que para mí es muy bueno para la CONCACAF, porque se enfrentan dos equipos, dos países en donde hacía muchísimo tiempo que no se enfrentan en una final, ¿no? Porque antes era un clásico México-Estados Unidos, pero bueno, después apareció Panamá, después apareció Costa Rica, y algunos otros que fueron dándole un mayor porcentaje de posibilidad para que puedan estar en una final. Pero bueno, se enfrentan los dos supuestamente gigantes de la CONCACAF, y me parece que desde el punto de vista de cómo llegan, me parece que llegan muy, muy parecidos. Entonces yo creo que vamos a ver un gran partido de fútbol. Bruno, misma pregunta, me interesa ver tu opinión. ¿Quién tiene más presión, Pochettino o Aguirre? Sí, cuando decías llega como local, eso lo ponemos en tela de juicio, ¿no? Pochettino, porque la Bueno, cancha va sí a está estar ahí, sí. totalmente volcada para México y fue algo de lo que habló Pochettino en los últimos días. Me parece que Pochettino tiene un poquito más de presión, pero es cierto que ambos entrenadores la van a sentir. Este no es el plantel A de Estados Unidos y desde ese lugar uno puede creer que se le alivia un poco al entrenador argentino, pero convengamos que después de una Nation League muy floquita, de los amistosos con derrotas hasta embarazosas, como aquella frente a Suiza 4-0, Mm. Pochettino tiene que en una final frente a Estados Unidos restablecer esto de quién es el gigante de la CONCACAF. En cuanto a lo táctico, me parece que el partido va a pasar por quién pueda imponer su dupla ofensiva, vamos a decir, Mora Raúl Jiménez versus Luna Tillman. Antes hablábamos de Estebao, cómo se siente en un partido tan especial. Imagínate para Diego Luna, ¿no? Contémosle a la gente que no lo sabe. Podría haber sido jugador de México en esta misma Copa Oro y termina convirtiéndose, creo, hasta acá en la figura de Estados Unidos en una final contra México. Me parece que lo que debe estar pasando por la familia de ese chico y por el chico en sí debe ser muy especial. Así que hay muchos condimentos para un partido muy interesante. Sin duda, cada vez más historias como esas. Y Bruno, también para la gente que nos sigue de otros lados, ¿cómo explicar que en Estados Unidos los jugadores decidan no ir a jugar un torneo? Que digan, no, yo prefiero hacer la pretemporada con mi club. ¿Cómo lo podemos explicar también desde el punto de vista de que la federación permite algo así? Es muy difícil de explicar. Pochettino en cierta forma lo protegió y lo alabó. Estamos hablando de Christian Pulisic, si querés, la figura de este Estados Unidos, pero un poco explicaba la diferencia de lo que se siente. No tanto desde el lado de los jugadores, lo decía él, pero del lado del público y cómo Guatemala había sido tan local y cómo para la gente en Estados Unidos ganar, bueno, si se gana mejor y si no, como que es un espectáculo. No, no, no es un espectáculo. Yo vengo de una cultura, decía Pochettino, en donde ganar o perder no es lo mismo. Esto es muy importante en un torneo continental. Falta un año para el Mundial, lo tenemos que sentir. Quiero que seamos locales el año que viene y transmitir eso. Si bien Pochettino sabía a lo que llegaba, creo que no le va a ser fácil. De acuerdo, un choque de culturas tremendo ahí en cuanto a cómo se entiende el fútbol. Guille, ¿qué perspectiva hay de la Copa Oro desde allá, desde España? Bueno, pues a ver, aquí también hay mucho público mexicano, evidentemente, y si aquí alguien tiene que barrer un poquito más para casa, sí que es cierto que tengo muchos amigos que son de aquí y que, claro, están muy expectantes de la Copa Oro, que para ellos es muy, muy, muy importante. Y mira, solamente con el énfasis que le ha puesto Bruno a lo que es ganar y perder, es la gran diferencia de lo que determina un poco lo importante que es para México y lo importante que es para Estados Unidos. Yo creo que para México es algo, pues no digo cuestión de Estado, pero sí que es cierto, como algo mucho más que el fútbol, ganarle a Estados Unidos de nuevo, intentar definirte como el gran equipo de CONCACAF, con un nuevo entrenador que también te lo hace ver, que te lo hace sentir, es muy, 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 muy relevante. Entonces, pues bueno, aquí lo que sobre todo tenemos mucha inquietud, pues evidentemente este tipo de partidos también te hace ver en plan los tipos, el perfil de jugadores que se pueden venir a Europa. Gilberto Mora es el jugador que, si tú te pones a leer los tabloides españoles, es del que más se habla, ¿no? En plan de este chaval de 16, 17 años, ¿no? Que va a cumplir ahora, hacia dónde va a ir a parar, qué talento tiene, y esto es muy, muy, muy interesante, sobre todo también para el público español, a la hora de ver nuevos jugadores que
verdaderamente desconocemos. Entonces este jugador, Gilbert Dolberg, es el que más nos está llamando la atención. Oye, Bam Bam, te quería preguntar, viendo la situación que está viviendo Santi Jiménez de la sequía de gol, 707 días sin anotar en competencia oficial con México, ¿qué consejo le darías para que mantenga la calma? Un delantero que se está posicionando en Europa, que llegó un grande como el Milan, para que también pueda rendir igual en selección. ¿Cómo ves su situación? Todos los grandes delanteros del mundo viven por momentos, ¿no? Entonces yo creo que Santi está teniendo ese momento negativo de no marcar goles. Lo que le aconsejaría que, que no se caliente tanto en pensar que no ha marcado goles, sino que entre a divertirse, entre a hacer tu trabajo de manera muy responsable y el gol va a llegar en cualquier momento. Creo que cuando te echas una presión extra encima, cuando piensas solamente en entrar y marcar goles, las cosas no resultan. Creo que el gol va a venir de una manera súper natural y creo que Santi lo sabe, tiene las condiciones no solamente futbolísticas, sino que también él fue un hijo, o sea, es hijo de un extraordinario jugador de fútbol que ha tenido también altibajos en su profesión, entonces sabe perfectamente cómo reaccionar ante este tipo de situaciones, ¿no? Así que a divertirse y que el gol va a aparecer en cualquier momento. Así será. Toca mojarse, predicciones. Guille, de hecho, tiras tu predicción y te tienes que tirar un clavado allá al Sí, lugar que claro. tienes atrás. El tema es que si me tiro un clavado me rompo la crisma, o sea, no puede, es imposible. Pero yo barro para México. O sea, creo que México es la que se lleva la Copa. Bam, bam. Ah, México 100%. Aparte, jugué ahí 2 años, hay un cariño enorme hacia México, así que vamos por México. El cariño es recíproco, ¿eh? Leyenda de la Gracias. América. Bruno. Sí, creo que gana México. En un partido parejo, pero va a ganar el equipo del Vasco. Bueno, pues ahí están entonces predicciones. Yo también creo que me quedo con la selección mexicana del Vasco Aguirre. Y para cerrar la edición de hoy, les recordamos una vez más que este domingo 6 de julio a las 8 p.m. hora del este, no se pierdan la final entre Cruz Azul y el Mazatlán de la International Football Club by Denso, en vivo por el canal de Canela Deportes. Y eso no es todo, si eres usuario de Club Canela podrás ganar 200 puntos solo por ver el partido en vivo. Esto está disponible solamente para Estados Unidos, así que regístrate y gana. Ahí queda entonces la invitación para que sigan este torneo amistoso en Veracruz. Y algo para cerrar, para despedirnos sobre la Copa Oro Mundial de Clubes. No, que recuerden los amigos que ya se viene el fútbol hoy desde muy tempranito. Desde temprano. A disfrutar pronto de la Copa Oro y también del Mundial de Clubes. Gracias, Bam Bam, Bruno, Guille, un abrazo grande. Nos Abrazo reencontramos enorme.